Buenos días a todos, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con Breve Historia de este Mundo, capítulo número 15. La ciencia pega el grito. Es increíble que una fruta, la manzana, haya dado pie a dos mitos históricos tan extendidos como la creación del hombre y el descubrimiento de las leyes de la gravitación. Según estas pertinaces leyendas, la humanidad se fue al traste cuando Eva convenció a Adán de que mordiera la manzana de la tentación en el paraíso terrenal. E Isaac Newton planteó la famosa ley de la gravedad en el instante en que le cayó una manzana de la cabeza. Mentiras. La Biblia nunca dice que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal fuera una manzana. Tampoco sabe ni responde de qué fruto se trataba. Pudieron haber sido, ¿por qué no?, una papaya madura, un banano en tanga, un madroño con oso o sin él, o una erótica uchuva, a la que hay que desvestir para comerla. Y en cuanto a Newton, no existió manzana alguna que cayera sobre su cabeza. Lo que ocurrió fue que cierta noche de 1666, en que se alojaba en la granja de su madre, vio a la luz de la luna que se desprendía una manzana de la rama de un árbol. Entonces pensó lo mismo que todos hubiéramos pensado en circunstancias parecidas. ¿Por qué se cae la manzana, pero no se cae la luna? La diferencia es que esta pregunta, que cualquiera de nosotros habría respondido alzando los hombros y olvidándose del tema, suscitó en Newton intensas cavilaciones que concluyeron en la formación de la ley de la gravitación universal. Los historiadores profundos consideramos que esta ley es piedra angular de la historia de este mundo. Prescinde de exponer la fórmula y aún de ofrecer en forma de ecuación, porque podría confundir a los lectores casi tanto como me confundo a mí en tiempos escolares. Pero vale la pena decir que ella recoge el momento más brillante de la revolución científica, una suma de brotes de inteligencia aislados que prosperaban en varios países de Europa, mientras los políticos decapitaban reyes y se entretenían en interminables guerras. La revolución científica cambió el rumbo de la humanidad y permitió que floreciera en los siguientes siglos un proceso material al que debemos casi todas las comodidades de hoy, inclusive la rasuradora eléctrica de las fosas nasales y el computador en que escribo estas líneas. Los primeros pasos de este terremoto universal se habían dado en Grecia más tarde en el siglo XVI. Como ya se vio en un capítulo anterior, Nicolás Copérnico replanteó la astronomía y al comenzar el siglo XVII, Galileo Galilei examinó las estrellas gracias a poderosos telescopios fabricados por él y notó que todas las cosas caían a tierra a la misma velocidad. Newton, cuestiones de gravedad. El mismo año en que murió Galileo, 1642, nació en Inglaterra Isaac Newton, un bebé enclenque cuyo padre había fallecido durante el embarazo de la madre. Los abuelos se encargaron de criarlo sin mucho entusiasmo, pues el niño era bastante travieso y muy inteligente, pero no muy buen estudiante, y prefería fabricar muebles de muñeca para regalar a los compañeros que acudir a clase. En realidad, casi todos los regalos eran para una pequeña amiga, Catherine Storr, que fue la única novia, por llamarla de alguna manera, que tuvo Newton a lo largo de sus 83 años de vida. Hay quienes atribuyen la formidable fertilidad de su inteligencia al hecho de que no tuvo mujer que lo esclavizara, ni pasión romántica que lo hiciera trasnochar en vano. Lo estimulaba mucho, en cambio, los desafíos intelectuales, y también los otros, los de puñetazo y bofetada. Siendo sus condiscípulos de escuela, cierto hermano de Catherine llamado Arthur le propinó una vez un puntapié en la barriga, y Newton reaccionó como un astro mexicano de lucha libre. Lo derribó de una patada voladora, lo trincó con una doble Nelson y le aplicó la tabla marina a la espalda.
Finalmente lo agarró por las orejas y lo hizo morder el suelo y le sacudió la cabeza contra un muro de la iglesia local. Este último recurso no se aplica desde entonces porque en el ring no hay iglesias, pero se le conoce como el binomio de Newton, cuya expresión algebraica es A más B. Todo al cuadrado donde A es el muro de la iglesia, B es la cabeza del muchacho. El paréntesis son las orejas de la víctima y el cuadrado es como quedó el cráneo de Arthur Storrs después de los golpes. No es raro que Newton terminara en la escuela sin dejar muchos amigos. Se matriculó a los 18 años en la Universidad de Cambridge, donde fue un estudiante mediocre, pero mantuvo relaciones íntimas y cotidianas con los libros, sus mejores amigos. Inicialmente, sus intereses se dirigieron al campo de la óptica, donde descubrió que la luz blanca es una suma de todos los colores a los 26 años, fabricó una nueva variedad de telescopios y poco después llegó aquella noche de la luna, la manzana y las cavilaciones que lo condujeron más tarde a plantearse la ley de la gravedad. En el interín, sin embargo, fue fiel a su fama de peleón. Trabajaba con números, desarrolló una técnica matemática llamada cálculo. Quizá quiso la casualidad que el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz llegara a los mismos resultados de Newton, lo que provocó una riña internacional, pues cada uno alegaba que el otro había plagiado y las comunidades científicas de sus respectivos países respaldaban los respectivos alegatos. El enfrentamiento se zanjó de manera salomónica cuando se atribuyó a ambos la invención del cálculo, temiendo que a él le tocara la peor parte. Leibniz insistió en que no se dividiera el cálculo por sílabas. Siempre inquieto, Newton dio en experimentar en su propio cuerpo con la alquimia, que era la química primitiva, y por poco se envenena. De todos modos, se le envenenó bastante el carácter. Así que demostraba en su enfrentamiento con el físico inglés Robert Hooke, que fue un rival infatigable y mezquino. La mayor polémica entre los dos surgió a raíz de los hallazgos del alemán Johannes Kepler, uno de los cuales señalaba que los planetas giraban en torno al Sol en órbitas elípticas y no circulares. Basado en ello, Hooke pudo plantearse alguna pregunta relacionada con la fuerza que podía atraer a los planetas cuando el científico Edmund Hall, uno de los amigos fieles de Newton, le comentó las inquietudes de Hooke. El buen Isaac respondió bostezando que él tenía resuelto el problema desde hacía varios años. ¿Recuerdan la luna, la manzana, la noche fría, etcétera? Y a instancias de Hall se sentó a redactar cuanto sabía acerca del asunto. 18 veces después, en 1687, dio a conocer uno de los libros más trascendentales de la historia, Philosophia Natural Principia Mathematica, para los amigos, Principia. Estaba escrito en latín, tardó medio siglo en publicarse en el inglés. En el Newton plantea 3 principios o leyes del movimiento. La primera ley, la de la inercia, dice que un cuerpo en movimiento no se detiene por fuerzas externas. Lamentablemente, nosotros tampoco podemos detenernos en otras leyes, porque resulta demasiado técnico para nuestros lectores. Pero Newton deduce en las páginas de Principia, las normas que regulan la atracción entre los cuerpos. Lo trascendental de los planteamientos de Newton es que no se ponía en parroquialismos cuando él señalaba que las masas se atraen entre sí. Era una norma vigencia universal, valía para todos los países, los gobiernos, las religiones y los planetas. No contento con dejar huella imborrable en la mecánica, las pesquisas alquímicas, las matemáticas, las ondas de la luz y la cara de Arthur Storrs, Newton fue también teólogo, corredor de bolsa y director de la Casa de la Moneda, cargo desde el cual persiguió e hizo ahorcar a numerosos falsificadores de dinero. Llegó a ser muy rico. El rey lo nombró Sir y ocupó silla en el Parlamento en 1689 y 1701. Allí, sin embargo, pasó casi inadvertido. Las únicas palabras memorables que pronunció, juro que es verdad, estaban dirigidas a una Uller.
Disculpen por el sonido, aquí en Latinoamérica esto es el pan de cada día. Seguimos. Cierre la ventana, por favor, que está entrando mucho frío. Considerando el mayor científico de la historia, Newton murió de un cólico renal en 1717, en medio de la veneración de la sociedad inglesa, atendido por su sobrina, solterito y a la orden. Había visto pasar los ataúdes de sus principales enemigos y descender a la tierra, como cualquier manzana. Albert Einstein, considerado el mayor científico del siglo XX, enmendó algunas de las leyes del genial inglés en su aplicación a escalas mayúsculas. Al hacerlo escribió: «Perdóname, Newton, tú hallaste el único camino que en tu tiempo era posible para un hombre de máxima capacidad de pensamiento y poder creativo. Tus conceptos, lo que tú creaste, aún guía nuestro pensamiento en física». Habían pasado más de 2 siglos y medio entre uno y otro portento. Newton fue la cúspide de la revolución científica del siglo XVII, pero no fue el único que aportó nuevos conocimientos a la humanidad. Ya hemos mencionado a otros: Leibniz, que inventó una máquina para multiplicar y dividir; Hooke, que perfeccionó el microscopio; Halley, que además de calcular la circulación de los cometas, desarrolló las primeras tablas de mortalidad estadísticamente fiables; estudió los eclipses y descubrió numerosas estrellas; Denis Papin, que inventó la olla a presión, primera aplicación práctica del vapor, y preparó en ella un estofado para el rey Carlos II; el holandés Antonie van Leeuwenhoek, que descubrió las bacterias, a las que bautizó con el cacofónico y equivalente nombre de Animalculos; Huygens y Fowler, que mejoraron el reloj; Benjamin Franklin, el estadounidense, que diseñó el pararrayos y las estufas metálicas o salamandras; Lavoisier, que clasificó científicamente los elementos químicos; y sobre todo James Watt, cuya máquina de vapor, que perfeccionó un invento anterior, abrió en 1764 las puertas a la revolución industrial. Todo esto ocurrió entre comienzos del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Además del avance notable de la ciencia, se produjo entonces un progreso similar en el pensamiento humano. El filósofo inglés Francis Bacon, 1561 a 1626, descubridor de la tocineta, planteó en su libro Non Organum, 1620, las bases del método científico: experimentar, observar, repetir, deducir. A su turno, el francés René Descartes, 1596-1650, planteó la duda metódica como origen científico del pensamiento y descartó. Por eso lo llamaban Descartes. La mitología y la fe como fuentes de sabiduría. Pienso, luego existe, exclamó el filósofo al observar cómo subsistían los animales de su granja, gracias a la comida concentrada. De allí pasó a aplicarse el principio a sí mismos. Descartes hizo énfasis en la razón y en la lógica, y atracó la astrología, la magia y las supersticiones. Excusen los lectores si me vuelvo repetitivo, pero sorprende y deprime comprobar que más de 3 siglos después de esta apertura hacia el raciocinio, millones de personas guían su vida por la carta astral y creen que estamos infiltrados por marcianos, que del cielo caen milagros y que existen unos médicos invisibles que operan a los enfermos a cambio de un vaso de agua nocturno. El músculo descansa. Si algún invento representa una nueva época histórica, ese fue la máquina de vapor respecto a la revolución industrial. Su primer impacto se produjo en la transformación del algodón en telas y textiles gracias a las veloces y eficaces telares modernos, pero también el transporte y otras áreas se beneficiaron de la llegada de la máquina de vapor o de agua. El aparato que hoy miramos como una antigua olla logró reemplazar por ingenieros mecánicos el músculo humano que había sido apoyo a motor del avance en el planeta. Fue algo similar a lo que ocurrió a fines del siglo pasado con el computador y el cerebro, hasta el momento en que Watt
logró convertir el movimiento vertical de pistones en un desplazamiento rotatorio que impulsó desde telares hasta locomotoras. El músculo había permitido arar la tierra, levantar pirámides, construir caminos, desplazar embarcaciones a punta de remos, alzar pesos, fabricar telas, cortar madera y un sinnúmero de actividades y oficios. Todo ello fomentaba la esclavitud, la servidumbre y la explotación. En algunos trabajos, otros músculos, los de los bueyes, caballos, burros, camellos, auxiliaban el esfuerzo del hombre. Un inolvidable colega, Isaac Asimov, señala que, gracias a la energía obtenida de esta manera, la faz del mundo cambió más drásticamente y con increíble celeridad que en cualquier época desde la invención de la agricultura casi 10.000 años atrás. Otro querido amigo historiador, José V. Mogollón, refiere cómo el vapor reemplazó al músculo y luego al viento, según lo demostró el éxito primer viaje de Clermont. Engendró de caso fluvial y caldera que subió las aguas del río Hudson en 1807. Deslumbraba a muchos espectadores. Finalmente sostiene el colega H. G. Wells que la civilización antigua se construyó a base de trabajo humano barato y desgradado, y la civilización moderna se levantó gracias al poder mecánico barato. La verdad es que el trabajo humano degradado y barato no desapareció, solo se transformó como el algodón, lo veremos luego. Espías y Co. Al poder de las máquinas hay que agregar un condimento indispensable, la picardía humana. Ocurre que la revolución industrial estalló en Inglaterra y llevó pronto a la conversión de múltiples máquinas movidas por humanos en máquinas movidas por la fuerza de vapor. El cambio fue veloz y fue brutal. Los ingleses entendieron que el monopolio de esa revolución les permitía dominar el mundo de modo que declararon secreto nacional los planos de ingeniería de las nuevas máquinas, prohibieron su exportación e incluso proscribieron la salida de ingenieros especialistas en diseñar y operar los equipos destinados a cambiar la vida de los terrícolas. Los Estados Unidos, que habían empezado a surgir con fuerzas tras independizarles de Inglaterra en 1776, ver próximo capítulo, estaban decididos a aprovechar las nuevas tecnologías, conseguir planos de las máquinas y personal conocedor de los equipos. Se convirtió entonces en un propósito nacional. El eslabón que necesitaba se llamó Samuel Slater, un ingeniero inglés nacido en 1768, que trabajaba desde niño en movedores telares hidráulicos y se había hecho profundo conocedor de estos aparatos y su funcionamiento. Hasta Slater llegaron los ecos de algunos capitalistas norteamericanos que le ofrecían el oro y el moro si se marchaba a trabajar en Estados Unidos. Slater aceptó, pero como su equipaje debía ser revisado cuidadosamente en las sabanas para que no sacara planos prohibidos, se dedicó a aprendérselos de memoria. Y un día de 1789 huyó por fin de Inglaterra disfrazado de un campesino y llegó a Rhode Island, donde situada entre Nueva York y Boston. Iba dispuesto a montar una planta textil. Tenía 21 años y llevaba la cabeza llena de dibujitos de ejes de levas, ruedas dentas, lanzaderas, calderas y correas. También dominaba las nuevas estrategias de gerencia y administración empresariales. La innovación de Slater lo volvió multimillonario. Trasladó a su familia a Inglaterra y formó con ella poderoso Samuel Slater y Company. La Company era de su mujer, que patenteó una aguja de hilar y aumentó el capital doméstico. Sus equipos y modelos gerenciales fueron imitados y en 1805 la costa este de Estados Unidos ya era una potencia en la industriación del algodón. Solamente en la ciudad de Providence, capital de Rhode Island, trabajaban más de 13.000 obreros. Por desgracia, Slater también importó de Inglaterra el trabajo infantil. Miles de niños de entre 7 y 12 años conformaban la fuerza laboral de su fábrica. El progreso de la industria textil de Rhode Island se afincó en los locos bajitos. En 1830, el 55% de los trabajadores del estado eran niños a los que se les pagaban menos de $1 semanal.
Existían en las instalaciones una siniestra habitación donde los capataces castigaban a los niños rebeldes que no rendían lo bastante en el trabajo, los acetaban y luego les daban el tetero. Slater murió en 1835. En Estados Unidos lo llamaban el padre de la Revolución Industrial norteamericano. En Inglaterra lo denominaban el Gran Traidor. Sería interesante saber cómo lo apodaban los niños explotados, pero seguramente el mote incluía un merecido homenaje a su señora madre. El espía devenido en magnate merece todos esos títulos y además el del padre del espionaje industrial, actividad que continuaba en boga. Cambia, todo cambia. A pesar de las precauciones de Inglaterra, la revolución industrial se extendió a muchos países y, al multiplicarse, hizo daño a las perspectivas inglesas en sus aspiraciones de convertirse en amo supremo de este utomundo. Surgió entonces en un nuevo esquema de economía internacional. Los países pobres exportaban productos básicos, principalmente frutos de la siembra y de las minas, y de los países ricos se encargaban de transformarlos en sus industrias y venderlos luego con claro mozo sobreprecios a productos originales. Hacia mediados y finales del siglo XVII, el mundo occidental se había vuelto en lugar apasionado y agitado. A los hallazgos científicos se añadían las innovaciones tecnológicas e industriales, y a estas los cambios económicos. Todo ello alimentaba nuevas ideas políticas inspiradas en la razón y en la lucidez, hasta el punto que la época se llamó Ilustración. Pensadores como el inglés John Locke, los franceses Montesquieu, Voltaire y el suizo Jean-Jacques Rousseau, el español Jovellanos, los estadounidenses Franklin y Jefferson y los autores de la Enciclopedia Francesa lanzaban ideas nuevas sobre la manera como deberían comportarse el ciudadano, gobernarse los países o separarse la Iglesia y el Estado. La situación estaba madura para que los cambios radicales no solo ocurrieran en los laboratorios y las fábricas, sino también en las instituciones políticas. Muchas gracias a todos. Continuaremos un próximo capítulo.